en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, déame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente. Queremos dar gracias a Dios porque Él siempre tiene un medio para poder que su palabra siga fluyendo. Así que agradecemos al Señor por esta plataforma, por este sistema que podemos nosotros comunicarnos los unos a los otros. También traigo un saludo muy especial a los varones, padres de familia, porque hoy están celebrando su día. En estos días estábamos recordando con mi esposa el año pasado el agasajo que tuvimos. Gracias a las damas de nuestra congregación,
pudimos disfrutar de una comida, un alimento. Y quiero decirles que este año no va a ser posible, pero sí vamos a poder disfrutar de la palabra de Dios, que podemos llegar a todos los hogares gracias a su voluntad. Esta semana, este mes, estamos hablando acerca de renovación espiritual. El texto que Dios ha permitido para esta mañana está en el Salmo 51, versículo del 1 al 10. Antes de empezar la lectura, vamos a estar orando para que el Señor tome el control, para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y para que podamos atender su palabra con denuedo y ese deseo de seguir siempre buscando de ella. Vamos a orar. Amantísimo Padre, buen Dios, Señor nuestro, quiero agradecerte, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos has dado. Señor, tú sabes, tú nos conoces nuestras vidas, conoces todas nuestras intimidades, Señor, porque tú nos creaste y tú tienes comunión con todos nosotros y con más, Señor, con tus hijos, Padre. Gracias, Dios, porque eres un Dios maravilloso y sabemos que todas las cosas que suceden tienen un motivo. Sabemos que tú tienes control de todas ellas, Señor. Ahora guíanos esta mañana, Señor, para que tu palabra fluya, Padre, y que pueda ser realmente de regocijo para nuestra vida. Ayúdanos a prestar atención, de entenderla y cada vez más de buscar de ella. También aplicarla a nuestra vida y compartir a otros de las buenas nuevas. Te lo agradecemos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Empezaré leyendo en el Salmo 51, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Voy a leer de nuevo el versículo 10. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En mi encabezado, como en el 2 dice la palabra del Señor, dice arrepentimiento y plegaria para pedir purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Todos conocemos realmente la historia, ¿verdad? La historia y todo lo que sucedió a continuación. En el Salmo 51 realmente nos muestra con una gran claridad la realidad del pecado, pero también sobre la claridad del arrepentimiento. Y David, quien es el personaje principal de este relato, un hombre que cometió
pecado de adulterio, de hipocresía y muchas otras cosas. Mas Él es el hombre que aquí declara estas palabras, ¿verdad? Es un salmo precioso, es un salmo de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestro pecado. Y aquí podemos ver en los versículos 3 y 4 que este hombre no justifica su pecado. Él realmente no culpa a nadie del pecado que cometió. Y eso lo vemos en el versículo 3 y 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David realmente aquí no está justificando o no viene a justificar su pecado o a culpar a nadie de su pecado. Él sabe que él es el culpable de todo y de esta manera se expresa delante de Dios. Contra ti solo he pecado, yo reconozco mis rebeliones. Y David realmente aquí, después de haber cometido pecados de adulterio, pecado de mentira, incluso de asesinato, él corre hacia la misericordia de Dios, ya que David sabe que el único que puede perdonarlo es Dios. Ahora en el versículo 7 dice la palabra, David le pide a Dios que lo limpie y lo purifique con hisopo. Y miren la seguridad de este hombre. La seguridad de David ya que dice, y seré limpio y seré más blanco que la nieve. Tiene esa seguridad que Dios lo va a hacer. Y ahora el arrepentido, leemos en el versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este versículo David empieza diciendo, crea en mí. Cuando a veces nosotros, bueno, al menos en mi caso, cuando leí esa palabra, crea en mí, me remonté realmente a la creación, al Creador. Esa parte cuando dice el Señor, y creó Dios los cielos y la tierra. Está hablándole directamente al Creador. Cualquiera tal vez de nosotros, cuando cometemos un pecado, podemos decir, límpianos, cámbianos. Perdón, pero Él realmente está diciéndole al Señor, crea en mí. Como quien dice, cambia esto por dentro, cambia todo, hazlo de nuevo. Ahora cuando David se refiere a un corazón limpio y renueva mi espíritu, realmente David no está hablando acerca de ese órgano que bombea la sangre, sino David está hablando acerca de todo nuestro interior, de todo lo que hay dentro de mí, dentro de nosotros. Porque Él necesita un cambio, dice, necesita que lo renueve, que lo crea, que lo haga de nuevo. Hermano, hermana, ¿cuánto nosotros hemos sido capaces o podemos decirle al Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones? Sé, Padre, que solamente contra ti he pecado. ¿Cuánto podemos llegar a hacer esa oración abiertamente, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que hay maldad dentro de nosotros, que queremos un cambio, que queremos que Dios realmente nos haga de nuevo, que nos fabrique nuestro interior de nuevo, que nos haga acepto para Él, que podamos
ser de testimonio, incluso en nuestra barriada, con nuestros vecinos, aunque tal vez no podamos hablarle o tal vez sintamos algún temor o tal vez encontremos que somos tardos para hablar, pero la gente con mirarnos puedan decir, hay algo especial en esa persona, porque ellos son diferentes, porque así hace el Señor. El Señor nos cambia por dentro y por fuera. Y David aquí estaba pidiendo al Señor un cambio de su interior. Y sabe que Dios siempre nos complace en todo, según sea su voluntad. Porque realmente el Señor hizo esos cambios. Y vamos a verlo claramente. Pueden apuntar al margen de su Biblia o en una hojita el pasaje de Ezequiel, que está en el capítulo 11 de Ezequiel, en el versículo 19. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Leo de nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, todo ya renovado, cambiado. Porque Dios cumple todas sus promesas. Dios realmente, hermano, en este tiempo, Él tiene el control de toda la situación. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe lo que estamos pasando. Y Él realmente está con nosotros en todo momento. Hermano, no le miento, pero yo también estuve pasando un tipo de situación, ya sea interiormente conmigo, una especie como de depresión, pero realmente tengo que agradecer primeramente al Señor y a mi esposa por ese ánimo también que me pudieron dar, y la palabra realmente, la palabra del Señor nos reconforta, nos anima y también nos induce a seguir leyendo y a buscar y a escudriñar cada día más, y hemos podido encontrar el consuelo que necesitamos para estos tiempos que no son fáciles. Y también no es un tiempo que estamos viviendo cada uno, realmente esto es algo mundial, pero con la ayuda del Señor podemos superar todas estas dificultades, todos estos obstáculos. Hemos estado padeciendo en nuestra iglesia enfermedades, muchos de nuestros miembros pasando enfermedades, incluso muerte. Pero bueno, sabemos que es su voluntad. Dios lo ha permitido y sabemos que hay muchos hermanos que ahora duermen y están con el Señor. Y nos gozamos porque ellos han recibido al Señor Jesucristo y Dios lo tiene allá en su gloria. Queremos también quiero decirte, hermano, que no te desanimes, sigue adelante, sigue luchando, sigue buscando, no dejes que realmente el mal te deprima o te desanime. Te invito a que sigas escudriñando de tu palabra y sigue manteniéndote fiel en estos momentos. Quiero agradecerte por esta mañana, quiero decirte que te sigas, que te quedes con nosotros, que ahora venimos todavía, tenemos alabanza y además la palabra que va a ser expuesta y predicada para ustedes. Vamos a estar orando para terminar con este tiempo, ya que es un tiempo corto, y vamos a terminar en oración. Bendito Padre, buen Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias Señor por este tiempo. Padre, queremos decirte, Señor, que
Te agradecemos tu palabra porque realmente ella es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Ahora, Padre, nos despedimos de este tiempo, pero nunca, nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este tiempo de culto de adoración. Mi nombre, para los que no me conocen, es Roberto Cao, de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, ubicada en Vista Alegre, Arraiján, República de Panamá. Le damos una cordial bienvenida y les invitamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y esta mañana te queremos entregar este tiempo. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a tus enseñanzas y que podamos alabar tu nombre en gran manera. Ayúdanos a tener un temor que nos lleve a tu obediencia. Seguidamente ahora vamos a tener una lectura introductoria que la podemos encontrar en el Salmo 95, versículo del 1 al 5. Salmo 95, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Que podamos tener este tiempo de adoración y darle el lugar que le corresponde a nuestro gran Dios. Le invitamos entonces ahora a tener un tiempo de alabanza, de cantos, que nos va a dirigir los hermanos del grupo de canto y alabanzas. Desde lejos, con mi bebé.
nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, Santo, nuestro Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, nuestro Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Nuestro Dios poderoso es Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey. Hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica. Les invito para que nos preparemos entonces para la lectura bíblica que se relaciona con el mensaje de hoy. El texto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Pongamos atención, hermanos. Tiene como tema la nueva vida en Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Ahora también vamos a
escuchar el mensaje de las Escrituras que nos trae nuestro hermano Miguel Paniagua, miembro activo y oficial de la iglesia, y que previamente ha sido asignado por nuestro pastor Félix Grajales. Buenos días, hermanos. Quien les saluda es el hermano Miguel Paniagua, miembro de la Iglesia Bautista Misionera Vista Alegre en Arraiján, Panamá. Un gusto poder saludarles y pues desearle que Dios les bendiga, que siga haciendo la obra en sus vidas. Y quiero darle un saludo especial a todos los padres, que en este día pues Dios pueda hacer la obra en su vida como padres, que puedan ejercer su rol como Dios se lo ha enseñado y puedan pues glorificarle a Él en todo momento. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, Señor, en esta mañana queremos adorarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Poner en tus manos, mi Dios, para que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento para poder comprender tu santa palabra, Señor, y que todo lo que estudiemos el día de hoy ayude, mi Dios, a nuestro caminar contigo para que podamos ser renovados, ser corregidos, ser instruidos y limpiados, mi Dios, en todo nuestro ser para poder glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy pues vamos a estar viendo el tema que es del mes, que es la renovación espiritual, y he tomado pues como pasaje básico de la palabra de Dios en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4 del verso 17 al 24, y leo de esta manera. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenas de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Es importante que pues nosotros estemos muy claros en que la vida del hombre de manera natural, y es muy evidente que al pasar los años va perdiendo fuerzas y pues tiene dificultades para memorizar las cosas, sacar a relucir, y en medio de eso pues empieza a sacar a relucir viejas costumbres y adopta una nueva realidad en su vida. Y muchas veces pues esta situación crea algún sentido de frustración o incapacidad por no poder hacer las cosas como las hacía antes o cuando era más joven. Pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice pues que aunque nuestra apariencia exterior se vaya desgastando, la interior se renueva día a día y podemos seguir así caminando con Dios, y de esta forma pues podemos glorificarle con nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice la palabra de Dios: por tanto no desmayamos, antes aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es lo que Dios nos enseña, así que pues no debemos estar pensando cada día en que estamos volviendo viejos o inútiles, sino que pues cada día podemos tener nuevas fuerzas interiores para servir al Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema importante en la vida del creyente,
y es la renovación espiritual integral. Veremos cuándo inicia este proceso y las áreas en las cuales debemos ser renovados para así poder estar a cuenta con Dios y de esa manera poder glorificarle. La renovación integral pues se da al inicio de la vida del creyente, que después que el hombre es regenerado de su condición de pecador, y esta regeneración se da al momento que el hombre escucha la palabra de Dios, presta atención al mensaje de salvación, entiende su condición de hombre pecador, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y de esa manera pues lo acepta de manera genuina en su corazón. Y en ese momento pues viene a formar parte de la familia de Dios. Es ahí cuando empieza a pertenecer a Cristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versos de 3 al 5. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios manifiesta en su palabra, de la forma como el hombre pues es regenerado y también es renovado en su vida día a día. Desde que el hombre pues toma la decisión en creer en Dios por fe, en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, inicia el proceso de renovación. Porque a pesar de que ahora es un creyente, un hijo de Dios, todavía permanece con la naturaleza carnal. Y tendrá día a día constantes luchas con su antigua forma de pensar, de actuar y de discernir las cosas, y de decidir si ahora quiere agradar a Dios o quiere seguir viviendo su vida como antes. Y Pablo recomienda en el pasaje base de este estudio, ahí en Efesios capítulo 4, le recomienda a los efesios en el versículo 22 y le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que ahora que están en Cristo, tienen que dejar todo lo viejo, todas las costumbres, la forma de vida antigua, y pues llevar una vida nueva que glorifique a Dios con sus actos. Por lo cual podríamos nosotros pues afirmar que la renovación es el resultado de la obra conjunta de la palabra de Dios encarnada en su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que pues Dios renueva el intelecto de sus hijos, quita de sus mentes y de su corazón todo lo inmoral y lo lleva a tener una vida espiritual que glorifique a Dios con su manera de actuar, aceptando así el señorío del Señor Jesucristo en sus vidas. Veamos tres áreas importantes en la vida del creyente, de la cual necesitan ser renovadas día a día. La primera es una renovación intelectual. Dios tiene la capacidad, el poder para poder renovar el área intelectual de todo creyente. Después que el hombre se convierte a Cristo, comienza un cambio importante en su intelecto, pero no un cambio de adquirir más sabiduría para poder trabajar en el mundo, ni
se llena de vanos conocimientos, sino que debe ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, porque ahora tiene la mente de Cristo y el Espíritu Santo vive en su vida, por lo cual debe pensar como Cristo pensó y actuó. Es por eso que el discipulado bíblico es vital para la vida de todo creyente, para que pueda de esa manera entrar en un nuevo mundo conceptual de lo divino y sea conformado a la imagen de Jesucristo, confrontado con nuevos contenidos para su vida y pueda alcanzar madurez en su fe y pueda dar frutos que glorifiquen a Dios. Porque ahora está en una nueva familia, en la familia de Dios. En el libro de Efesios, ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, la razón por la cual hemos sido hechos cercanos, por la misericordia de Dios, debe tener un gran valor en nuestras vidas, porque solamente sucedió por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, para poder darnos la salvación, la cual será efectiva al momento que nosotros pasemos a la presencia de Dios. Puede darse el caso de que, algún creyente tenga tiempos en los caminos de Dios, asista con frecuencia o de manera intermitente a las reuniones en el templo, pero su manera de pensar sigue siendo la misma desde que conoció al Señor, o en algún momento se desvió de su caminar, se llenó de mucho conocimiento y vive basado en sus propios argumentos, mas no en lo que enseña la palabra de Dios. Tal creyente tiene la gran necesidad de ser renovado en su intelecto, porque de lo contrario vivirá aferrado a sus propias ideas, a su conocimiento y estudios seculares, y siempre pensará que no tiene ningún problema espiritual porque le cuesta someterse a la autoridad de Dios, de su palabra y a la autoridad del liderazgo. Seguirá comportándose como un niño espiritual. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, tal creyente que tiene estas actitudes o estos pensamientos y vive aferrado a sus conocimientos, a su intelecto y apartado de lo que realmente la palabra de Dios enseña, necesita ser renovado. Veamos el otro punto acerca de la renovación, y es la renovación moral. Dios renueva moralmente al creyente. La renovación intelectual conduce al creyente a la renovación moral, porque hay una conexión directa entre el intelecto y la conducta. Los conocimientos adquiridos del estudio de la palabra de Dios llevan al creyente a tener la capacidad de discernir por medio del Espíritu Santo entre lo bueno y lo malo, y de esa forma responderá conforme a lo que ha aprendido del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el texto base, en el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea que el creyente tiene que manifestar en su vida lo que ha aprendido de Cristo y dejar
lo viejo, porque dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tal vez pues en algún momento salga a relucir lo viejo de nuestras vidas y nos haga insensible a la palabra de Dios, nos haga insensible a lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser renovados en nuestra vida moral para poder glorificar a Dios. Y es muy probable que en la vida del creyente pues haya situaciones que pudieran afectar su vida en el área moral, pero no necesariamente en lo sexual, porque siempre se liga de manera directa lo moral a lo sexual, porque puede ser en cualquiera de nuestros sentidos, porque a diario somos tentados en lo que miramos, en lo que oímos, decimos o tocamos. Y el enemigo pues nos tienta para que dejemos mal a Dios, y tenemos que seguir luchando para sobreponernos a las tentaciones. Es posible que en algún momento pues, hayamos caído. La palabra de Dios dice que el que cree que está firme mire que no caiga, y pues no estamos libres de caer de ceder a alguna tentación. Y si hemos cedido en algún momento, pues, y esto haya afectado nuestra vida, nuestra relación con Dios, y aún en esa condición hemos estado sirviendo a Dios en algún ministerio, sin antes habernos puesto a cuenta con Él y haber pasado por el proceso de restauración, lo cual es muy grave, porque si no lo hemos hecho, estamos contaminando nuestra vida. Y las consecuencias serán sumamente serias, tarde o temprano. Es necesario que seamos sinceros y transparentes con Dios al momento de presentar nuestras vidas a su presencia y poder ponernos a cuenta por cada una de nuestras faltas para poder recibir el perdón. Dios en su misericordia renovó su pacto con su pueblo después que lo sacó de Egipto. Les dio promesas, les dio muchas cosas que ellos pues ni se imaginaban, pero se rebelaron hacia la autoridad de Dios, y Dios tuvo que renovar ese pacto para que ellos pudieran continuar su caminar y alcanzar la promesa que Él les había dado. Y así como Dios renovó allá pues al inicio de la salida de Egipto, también renovó en algunas otras ocasiones su pacto con su pueblo, porque el pueblo dice que era de dura cerviz. Y sin arrepentimiento genuino o confesión de pecados no puede haber perdón ni renovación. La palabra de Dios nos enseña con claridad en Primera de Juan, capítulo 1, y nos dice un texto que muchos conocemos y lo recitamos con claridad. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios. No podemos llevar una vida de servicio con pecados en nuestras vidas. Tenemos que poner primeramente toda nuestra condición delante de Dios para que Él escudriñe nuestro corazón, nos examine, nos limpie y nos renueve. El tercer punto pues es la renovación espiritual.
y Dios renueva espiritualmente al creyente. La renovación intelectual y moral llevan al creyente a una renovación espiritual. Como resultado del encuentro de la palabra de Dios y la transformación de su conducta hacia los principios divinos, haciendo que su carácter sea el resultado de sus hábitos de pensamiento y acciones correctas delante de Dios. Cuando el creyente permite que el Espíritu Santo de Dios actúe en su vida con libertad, se produce en él el carácter de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El proceso de transformación y renovación del creyente por medio del Espíritu Santo hace un cambio en su mente. El ser renovado por el poder del Espíritu Santo produce en nuestras vidas un cambio al nivel de que nos lleva a tener el carácter del Señor Jesucristo y permite que Él viva a través de nuestras vidas. Dios espera que nosotros actuemos en su favor, a pesar de nuestras debilidades, haciendo lo correcto aún con nuestros temores y sentimientos. Dios quiere que sus hijos vivan no quiere que vivan en constante rebeldía, sino que se sometan a su autoridad, para que sigan siendo conformados a su imagen. Ahí mismo en el pasaje que base de Efesios, capítulo 4, verso 24, dice pues: y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que ahora que estamos en Cristo, nos revistamos del nuevo yo, que es la naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ya no podemos nosotros llevar una vida como la que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Tenemos que hacer la diferencia en el mundo. El mundo está cambiando en muchos aspectos, en costumbres, en forma de vida. Ahora con todas estas situaciones que estamos viviendo, pues, las cosas van a estar un poco más complicadas en los manejos, pero nosotros como creyentes en todo momento tenemos que glorificar a Dios, que todo esto que ha pasado sea pues una lección para nuestras vidas y entendamos lo vulnerables que somos delante de Dios, que pues este tiempo que hemos pasado en confinamiento haya servido para que meditemos cómo está nuestra vida delante de Dios, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, cómo estamos actuando, si nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios, a la guía del Espíritu Santo, para que cuando regresemos a nuestra vida cotidiana que estábamos acostumbrados, seamos luz en medio de toda esa oscuridad que hay en el mundo. Que la diferencia no solamente sea llevar una mascarilla o guardar la distancia que se requiere, sino que se vea de manera evidente que Dios pues sigue transformando nuestras vidas y que somos sus verdaderos hijos. Ya para concluir, pues quiero
mencionar ese pasaje que es muy conocido por todos nosotros, cual está en Romanos capítulo 12, que el apóstol Pablo pues le hace en forma de rogativa a los hermanos y le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La recomendación o la solicitud que hace el apóstol Pablo aquí a los hermanos pues es que al momento de presentarnos delante de Dios con todo nuestro ser, sea de una manera transparente y de una manera pues que le glorifique, porque debemos estar bien delante de Dios para poder servirle. Y pues debemos, como creyentes, como hijos de Dios, esforzarnos para no caer en los ofrecimientos del mundo, sino más bien ser transformados en la renovación de nuestra mente. Y de esa forma vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que es bueno, agradable y perfecto. La renovación integral del creyente se da al ser confrontados con su intelecto, en su conducta moral y al sometimiento de Dios y su palabra, al señorío del Señor Jesucristo y a la autoridad del Espíritu Santo en sus vidas, para poder ser guiados a toda verdad y de esa manera alcanzar un estilo de vida que glorifique a Dios mediante el proceso de santificación. Como hijos de Dios, debemos tener presente que no podemos vivir con una apariencia de piedad y querer mostrarle a Dios que todo marcha bien. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestra condición y debemos ponernos en cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. Apartarnos de la contaminación del mundo para no ser contagiados y evitar contagiar a los que están cerca de nosotros con nuestros pecados. Esforcémonos y pongámonos en manos de Dios para que Él sea el que renueve nuestras vidas de manera integral. El Señor les bendiga. Hermanos, damos gracias a Dios por el mensaje y esperamos, hermanos, que podamos guardar esa palabra de la Escritura y las enseñanzas en nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica. Vamos a orar para despedirnos. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos dedicado para la alabanza y enseñanza de su nombre. Le pedimos que nos guarde en todo momento y nos ayude en nuestras necesidades, como hasta aquí nos ha ayudado, y que podamos serte fiel y predicar tu palabra a otros y también ayudar a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.